Hola, hoy en nuestro espacio de CB9 hablaremos de las leyes de inferencia y tipo de leyes que hay. Leyes de inferencia. Inferir se refiere a concluir o decidir a partir de algo conocido o asumido, es decir, llegar a una conclusión. A su vez, razonar es pensar de manera coherente y lógicamente, establecer inferencias o conclusiones a partir de hechos conocidos o asumidos. Se distinguen tipos de clases de inferencia. Hay de deducciones, las inducciones y las abducciones. Hay varios tipos de inferencia. Por lógica clásica, solo admite valores como verdadero o falso. Trivaluada, da como posibles 3 resultados. Multivaluada, da múltiples valores como resultado. Difusa, describe los casos multivaluados con exactitud y precisión. Probabilística, establece una verdad con mayor índice de probabilidad que las demás. Las leyes de inferencia son leyes de transformación que se pueden usar para realizar una conclusión a partir de una premisa para crear argumentos. Por lo general, una ley de inferencia conserva la verdad, una propiedad semántica en determinados valores, conserva designación general. La aplicación de una ley de inferencia es un procedimiento puramente sintáctico, debe preservar validez. Para que este sentido tenga tal validez, es necesaria una cierta forma semántica para las acepciones de las reglas de inferencia y las leyes de inferencia en sí mismas. Hay varias leyes de inferencia, pero esta vez tomaremos en cuenta 5. Modus talendo talens, modus ponendo ponens, de doble negación, conjunción y simplificación. ¿Qué es el modus ponens y el modus tollens? Modus ponendo tollens. Latín, el modo que al afirmar niega. Es una regla de inferencia válida de la lógica proposicional, a veces abreviado como MPT. El modus tollendo tollens, en latín, el modo que al negar niega, conocido como modus tollens, negación del consecuente o ley de contraposición, es una forma de argumento válida y una regla de inferencia en lógica proposicional. Se puede resumir como si P implica Q y Q no es cierto, entonces P no es cierto. Modus tollens, según la cual puede negarse el antecedente de un condicional si se niega el consecuente. Modus tollens adopta la siguiente forma: premisa 1. Si P, entonces Q. Premisa 2. No Q. Conclusión: no P. Es una inferencia compleja y controlada. En el juego de cartas computarizado, el particularmente ve el primer lugar de impar, luego una letra, vocal o consonante, y debe emitir un juicio verdadero o falso. El razonamiento deductivo de modus tollens de la lógica formal. Si de la hipótesis H se deduce como consecuencia C, la consecuencia C es falsa, entonces la hipótesis H también es falsa. Modus ponendo ponens. En latín significa la forma en que se afirma afirmando, generalmente abreviado MP o modus ponens. O eliminación del implica es una forma simple de argumento válido y regla de inferencia. Si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es verdadera. Si bien el modus ponendo ponens es uno de los conceptos más utilizados en la lógica, no debe confundirse con una ley lógica. Más bien es uno de los mecanismos aceptados para la construcción de pruebas deductivas que incluye la regla de definición y la regla de sustitución. Modus ponendo ponens permite eliminar una sentencia condicional de una prueba lógica o argumento, los antecedentes, y por lo tanto no llevar estos antecedentes adelante de una cadena alargada y constante de símbolos. Por esta razón el modus ponendo ponens a veces se denomina regla de la separación. La forma de argumento tiene 2 premisas, hipótesis. La primera premisa es la sí entonces o reclamación de condicional, a saber, que P implica Q. La segunda premisa es P. El antecedente de la alegación condicional es cierto. Aceptar las premisas implica necesariamente que Q, el consecuente a apodosis de la reclamación de condicional, también debe ser verdad. En inteligencia artificial, el modus ponens usualmente se le denomina encadenamiento hacia adelante. Un ejemplo de un argumento que se ajusta a la forma modus ponens: si hoy es martes, entonces Juan se irá a trabajar. U otro ejemplo es: hoy es martes, por lo tanto Juan irá a trabajar.
Este argumento es válido, pero esto no nos dice nada sobre si las premisas requeridas por el argumento son verdaderas. Para el modus ponens sea un argumento sólido, además del válido, las premisas deberán ser verdaderas. Un argumento válido pero sin solidez podría ser o no falso. El argumento de ejemplo solo es sólido los martes, y cuando en efecto se sabe que Juan realmente va a trabajar los martes. El cálculo secuencial de conclusión única, el modus ponens, es la regla del corte. El teorema de eliminación del corte para un cálculo dice que cada prueba que implica corte puede ser transformada, por lo general por un método constructivo. La correspondencia de Curry-Howard entre pruebas y programas relaciona el modus ponens a la función aplicación. Si f es una función del tipo p, es igual a q, y x es de tipo p, entonces fx es de tipo q. En lógica preposicional, la simplificación equivale a la sustitución de una conjunción por uno de sus componentes. Es una inferencia inmediata válida, forma de argumento y reglas de inferencia que hace que la inferencia de que si la conjugación A y B es cierta, entonces A es verdad, o bien B también es verdad. Otra conclusión: la regla permite acordar las pruebas más largas mediante la derivación de una de las conjunciones de una conjunción en una línea por sí misma. Obviamente es la operación inversa. Si disponemos de un enunciado formado por dos miembros unidos por una conjunción, podemos hacer de los miembros dos enunciados afirmados por separado. Un ejemplo es: llueve y llueve a cántaros, por lo tanto está lloviendo. La regla se puede expresar en el lenguaje formal como, donde la regla es que cada que aparecen las instancias de PQ en las líneas D se puede colocar en una prueba, P o Q en una línea posterior. Ley de conjunción. En razonamiento formal, una conjunción lógica entre dos proposiciones es un conector lógico, cuyo valor de la verdad resulta incierto solo si ambas proposiciones son ciertas, y en falso de cualquier otra forma. Existen diferentes contextos donde se utiliza la conjunción lógica. La conjunción es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas, y falso en cualquier otro caso. Es decir, es verdadero cuando ambas son verdaderas. ¿Cuál es la regla de conjunción? La conjunción de dos proposiciones simples, P, Q, es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. A la conectividad de conjunción se le denomina como el operador lógico AND y representa el productor lógico. Ejemplo 1. Sea P, Mercurio es un planeta y Q, Plutón es un planeta. La conjunción P-Q, Mercurio es un planeta y Plutón es un planeta, se expresa en lenguaje natural. Mercurio y Plutón son planetas. Doble negación se produce cuando se combina el adverbio no con la presencia de otros elementos que tienen también sentido negativo. Por ejemplo, no vino nadie o no hice nada. La doble negación puede eliminarse mediante la eliminación de la doble negación, también llamada eliminación del negativo doble, introducción del doble negativo, introducción de la doble negación o simplemente doble negación. Esta se realiza mediante dos reglas de reemplazo válidas. La doble negación es el teorema que afirma que si un enunciado es verdadero, entonces no es el caso que la declaración no sea cierta. Esto se expresa diciendo que una proposición A es lógicamente equivalente. Según Aristóteles, una sentencia B se juzga como un A, contradiciendo a la otra B se juzga como un no A. La proposición posterior A no es no A se refiere desde la relación entre el sujeto y el predicado en un solo juicio. El predicado contradice el tema. Aristóteles afirmaba que una sentencia es falsa cuando otra es verdadera. Escritores posteriores, Leibniz y Kant, afirmaban que un juicio en sí mismo es absolutamente falso porque el predicado contradice el tema.
Lo que los escritores posteriores desean es un principio desde el cual se pueda saber si ciertas proposiciones son verdaderas en sí mismas. De la proposición aristotélica no es posible inferir inmediatamente la verdad o falsedad de una proposición particular, sino solamente la imposibilidad de creer tanto en la afirmación como en la negación al mismo tiempo. En este ejemplo de conjunción tenemos dos premisas: está lloviendo y es martes. La preposición compuesta creada con la conectiva de conjunción será verdadera solamente si es cierto que está lloviendo y es cierto que es martes, y será falsa en todos los otros casos. La conjunción es una conectiva lógica representada con el símbolo. Cuando lo usamos, el valor de verdad de la preposición compuesta es verdadera únicamente si las dos preposiciones a las que aplicamos son verdaderas, y es falsa si por lo menos una de ellas es falsa. Por lo tanto, esta tabla de verdad quedaría en V, V, F, F, V, F, V, F, V, F, 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 dando como resultado solamente una verdad. Nosotros como reflexión consideramos que hablado pues lo utilizamos en nuestra vida diaria, y muchas de las veces pues no nos damos cuenta que lo utilizamos o no lo utilizamos. Por ejemplo, pues la mayor parte del tiempo utilizamos la doble negación, no sé, como el no vino nadie, no hice nada, o no tengo ninguna, entre otros ejemplos. Nos despedimos diciendo carpe diem, o sea, aprende y logra algo nuevo cada día.